Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Tengan muy buenos días. Que Dios los bendiga y los guarde siempre. Espero que estén bien con sus parientes, con su mamá, papá, hermanos, que estén reunidos y que todo sea eh, color azul, como era el modernismo. Bueno, tengan muy buenos días. Vamos a ver la clase de este 8 de julio. Es el periodo 3. Periodo 3 abarca la unidad 5 y la unidad 6. En este momento vamos a ver la unidad 5. Ustedes van a ilustrar en el cuaderno, periodo 3, unidad 5, van a escribir el objetivo y los indicadores de logro, solamente eso. Y luego lo que sigue más adelante que ya les voy a explicar. En la unidad 5 dice la literatura latinoamericana, el realismo mágico. Si ustedes se recuerdan, en la unidad 4 vimos el realismo. El realismo en sí, que es el realismo. Decíamos que la realidad, los personajes eran todo lo que nos rodea, profesionales, no profesionales, estudiantes, enfermeras, doctores, ¿qué más? Profesores, gente de la calle. Esos son los personajes del realismo, realismo, realismo. Ahora vamos a ver el realismo mágico. El realismo mágico se dice que quien creó el realismo mágico fue Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, un señor cubano. Este señor se consideró un pionero del realismo mágico de la literatura latinoamericana, tanto en el nivel lingüístico como en el temático. Este autor llamó lo real maravilloso a su forma particular de representar la realidad. Vamos a ver más adelante alguna de sus, no la vamos a ver, sino que les voy a mencionar algunas de las obras de este señor y por qué del realismo mágico. ¿Cuál es el objetivo de la unidad? Dice, interpretar obras narrativas del realismo mágico latinoamericano, valorando oralmente y por escrito los recursos expresivos, los elementos del género textual, las situaciones comunicativas, imaginarias y reales, construyendo además los significados y el sentido de cada muestra, con el fin de desarrollar habilidades para analizar críticamente toda clase de discursos y producir escritos de cualquier tipo, respetando las propiedades de coherencia, cohesión, adecuación y corrección. Ese es el objetivo de toda la unidad. Luego nos vamos a los indicadores que vamos a estudiar en esta clase, en este tema. Dice el indicador número 5.1. Reconoce las características del realismo mágico. Identifica la relación entre realismo mágico y realismo. Hablábamos anteriormente del realismo puro. Ahora vamos a ver el realismo mágico, que ya es una mezcla de una realidad, de lo real con la fantasía. Ese es el realismo mágico. Luego, el indicador 5.3, que en este caso es el número 2, discrimina las características del realismo mágico en un fragmento de la obra 100 años de soledad. 100 años de soledad es una obra importante del realismo mágico. Se le caracteriza como la principal del realismo mágico en Latinoamérica. Y esta obra es de don Gabriel García Márquez. Por eso habla de Macondo. Ustedes están observando ahí Macondo. Macondo es una ciudad creada, inventada. El realismo mágico. El realismo mágico, estos son los contenidos. Realismo mágico en la narrativa latinoamericana. Vamos a ver los conceptos, las características. También la novelística del realismo mágico, 100 años de soledad,
de Gabriel García Márquez, que es la principal de este género. Como ustedes pueden observar, esas imágenes tiene magia, tiene fantasía y tiene una realidad. Por ejemplo, en la primera, que es un libro, pero le vemos esa fantasía que tiene ahí. En la segunda imagen es un árbol. ¿Y dónde está detenido ese árbol? Supuestamente, ¿qué es? ¿Un árbol o una nube? Allí está a la imaginación del escritor o de quien está observando esas imágenes. Por eso se llama realismo mágico. Dice que el realismo mágico es un estilo literario que presenta hechos insólitos y fantásticos dentro del mundo ordinario y cotidiano, sin que causen la menor sorpresa o admiración a los personajes ni al narrador. Se menciona al colombiano Gabriel García Márquez como máximo exponente del realismo mágico. A decir verdad, aunque él no lo inventó, porque ya habíamos hablado anteriormente que fue el cubano Alejo Carpentier, él no lo inventó, sí lo utilizó en sus obras de una manera novedosa, original e inédita. El autor cuenta que después de leer La Metamorfosis, en donde el protagonista despierta convertido en un enorme insecto, recordemos esa obra de La Metamorfosis. Acuérdense que en primer año leímos La Metamorfosis, bueno, la leyeron ustedes, La Metamorfosis, donde el protagonista, que era Gregorio Samsa, él se acostó tranquilamente, él era un viajero, era un comerciante, y de repente, de la noche a la mañana, cuando él despertó, se vio convertido en un insecto. La metamorfosis, un cambio. Entonces, si ustedes se recuerdan, todo este proceso de la metamorfosis, que es un cambio, y en este de Gregorio Samsa fue convertirse en un insecto, y después todos los problemas que tuvo con su familia, su hermana que le tiró una manzana. Bueno, ustedes recuerdan cómo fue la obra. El protagonista despierta convertido en un insecto. Luego, don Gabriel García Márquez, al leer esta obra tan importante de don Franz Kafka, se inspiró más para elaborar su realismo mágico. Se dice también que, fascinado, él gritó, don García Márquez, carajo, pero si así hablaba mi abuela. Se refería a la misma cara de palo con que su abuela, Tranquilina Iguarán, hacía creíble las historias que contaba. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de estar con una persona que ya ha vivido mucho tiempo, ustedes se han dado cuenta, tal vez han visitado sus abuelitos, sus amigos, a las zonas rurales más que todo, ellos se ponen a contar historias que le ponen fantasía y le ponen realidad. Entonces ese es un realismo mágico, que en nuestro caso aquí en El Salvador le puede decir, mira, te voy a contar la historia de la carreta chillona, es un ejemplo. La historia de la carreta chillona puede entrar en el realismo mágico, porque en sí la carreta es una carreta, todos conocemos una carreta, pero chillona puede ser que chillaba porque no le habían echado aceite a las ruedas, a las llantas, lo que tenía, depende cómo lo hicieran. Pero en sí, la carreta chillona de aquí de El Salvador no es que fuese en sí la carreta, sino que eran las personas que traían de las zonas rurales para ser ejecutados en el tiempo de guerra de Farabundo Martí. Bueno, eso lo hemos estudiado en sociales y yo se los había hablado. Ese puede ser un realismo mágico porque los lugares son verdaderos, es una realidad. Así, don García Márquez, cuando dijo, carajo, pero si así hablaba mi abuela, se refería a la misma cara de palo con que su abuela, Tranquilina Iguarán, hacía creíble las historias que contaba. Las historias que
más que todo se dan en las zonas rurales, lugares exactos, lugares ciertos, pero las historias cambian todo el panorama. Entonces eso ya es un realismo mágico. Está también Uslar Prieto, cuenta que Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias y él conversaban acerca de la realidad latinoamericana y la literatura. Para ellos era producto del mestizaje de diferentes culturas europeas. Indígenas, americanas, descendientes de africanos, posados en su mente y actitudes. Este mestizaje creó una realidad. ¿Pero cuál realidad? Mire, ya cuando nosotros nos ponemos a hablar de ciertas cosas que pueden ser reales, están las historietas, y ya con esas culturas, la mezcla, el mestizaje de las costumbres europeas e indígenas, ya aquí en América ya fue una mezcla, una mezcolanza, no solamente de color en ese mestizaje, sino que en las culturas, en las historias y todo lo que acontece. Nosotros aquí en Latinoamérica tenemos algunas creencias, unas pueden ser ciertas para algunos, otras no, pueden ser verdaderas. Por ejemplo, que usted o que cualquier persona se vaya a casar con alguien de su misma familia. Eso trae unas consecuencias. Bueno, hay muchos ejemplos. Don Gabriel García Márquez es el autor que más se acerca a lo que se ha intentado definir entre otros autores. Está también Laura Esquivel, que es mexicana, con su obra Como agua para el chocolate. E Isabel Allende, una chilena, con su obra La casa de los espíritus. Veamos algunas de las características del realismo mágico. La número 1. Si nosotros observamos, o si usted observa, la imagen que está ahí, ¿qué le ven de realidad y qué de magia, de fantasía? Usted piense, analice, idea. Bueno, eso es cierto, va a decir. Sí, es cierto. El lugar, pero lo que está abajo, los árboles, pero que vuelan, es cierto, es una fantasía. Entonces esto es parte del realismo mágico. Dice la número 1, fusión. Quiere decir mezcla del plano real y de lo fantástico. En el mundo real pasan cosas propias del mundo, de la ficción, que son vistas dentro de la realidad cotidiana. Siempre nosotros hemos observado no solo una obra literaria, sino que también hay películas. Usted puede meterse también y buscar algunas películas que son representantes del realismo mágico. Muchas películas, muchos cuentos, realismo mágico. Lo que se puede llamar en otras ocasiones de ficción. Luego está la número 2. Dice que la número 2 es la disolución de la frontera entre vivos y muertos. Los difuntos siguen teniendo presencia fantasmal o incluso real. Disolución de la frontera entre vivos y muertos. Personas que creen aquí en Latinoamérica, creen que van a ir a un lugar como comúnmente se llaman centros. Va a ir a un lugar donde usted o cualquier persona va a ir a tener contacto con su abuelita que ya se murió hace 5 años o con algún amigo que ya ha muerto y tienen una concentración y le dicen vamos a llamar a los espíritus y todo eso. Entonces esa es la frontera, el límite que tienen los vivos y los muertos, porque luego que llaman el espíritu y se ponen a hablar, bueno, ahí hay una serie de cosas que en Latinoamérica se da mucho, muchas creencias fantásticas. Los difuntos siguen teniendo presencia fantasmal
o incluso real. En muchas ocasiones, cuando una persona muere, las personas que creen, no sé, ¿verdad? ¿Usted cómo va a creer? ¿Qué va a pensar? Pero dice, a mí que me apareció fulano, o tal vez han escuchado que alguien dice, a mí que se me apareció mi papá y ya estaba muerto, o que usted va por una calle, encuentra a una persona y hasta lo saluda, le dice adiós, nos vemos, y cuando llega a otro lugar, le dicen, fíjate que se murió esta persona y usted la ha encontrado. Puede ser. Se dan cosas también, nosotros las podemos observar, muchas cosas que suben en Facebook, no sé si eran ciertas o qué verdaderas, pero hay ocasiones que se dice que han visitado a una persona y cuando de repente les avisan que se acaba de morir, son cosas que se dan tanto en lo real como lo irreal. Es puro realismo mágico. Luego dice que el estilo narrativo realista presentan todos los hechos del mundo interno o de la obra con exactitud y de apariencia de objetividad. Presentan todos los hechos reales, los hechos que se dan en cualquier lugar, la obra exacta y muestra todo objetivo. Lo vemos tan real nosotros que decimos, miren, ¿y cómo harán eso? Alguna película puede ser, porque acordémonos que el realismo mágico no solo está en la literatura, sino que está en la pintura, la escultura, la música. En todo eso se da ese realismo mágico. Usted lo que tiene que hacer es observar bien las pinturas y decir, así es que pertenece al realismo mágico. Igual la que se le está presentando en estos momentos. En las figuras que usted observa son del realismo mágico todas. Colombia dice que es lo principal. En esos lugares se dio más, no en sí el realismo mágico, sino que los escritores tomaron como base esos lugares, ¿verdad? Porque hay lugares montañosos, espesos, donde puede existir más las creencias mágicas o mentiras que las verdaderas. Aquí, haciendo paréntesis, aquí en El Salvador, nosotros ya no creemos en esa magia que a usted le va a traer regalos Santa Claus, ¿no? Esa es parte de la magia, la fantasía. O si te portan bien, me dicen, te van a traer el regalo Santa Claus a final del año. O le puede decir, cuando a usted se le cae un diente, cuando están chiquititos, que se nos comienza a caer los dientes de leche, ponerlo debajo de la almohada para que te traigan otro, o bueno, no sé qué mentiras, son realidades combinadas con la fantasía. Todo lo que se da en Latinoamérica. Puede ser otra realidad fantástica, las curaciones que hacen en algunos lugares, las curaciones tanto de empacho como de ojo, cosas así, que de los lugares son ciertos, pero las historias son fantásticas. Pasamos a la siguiente característica. La número 4 dice, concepción del tiempo no lineal. A veces es el cíclico, a veces espiral o transpuesto entre el pasado, presente y futuro. Cuando hablamos de esta característica, dice también que en esta concepción del tiempo, ya en una producción literaria, el autor no lleva un orden lineal, una cronología. Quiere decir que el tiempo no va así en línea. Por ejemplo, si acontece algo este día, que es, pongamos un 4 de mayo, lo que acontece el 5 de mayo, lo que acontece el 6, 7, 8, 9, al llegar al final del mes, luego comienza junio, y así sucesivamente. Ese es el tiempo lineal, lo que acontece día a día. En este caso, a veces cíclico quiere decir que cambia también. A veces espiral. Puede ser que va de menos a más o de más a menos,
está entre el pasado, el presente y el futuro. Quiere decir que en la producción literaria el autor puede poner su narración en pasado. Luego de ese pasado vuelve al presente y va hacia el futuro, o viceversa, del futuro puede irse al presente, al pasado, o cambiar, ¿verdad? Cambiar esos tiempos y ponerlos en su obra. Luego, en la número 5 dice alusiones y referencias a mitos y leyendas latinas o universales. Ya habíamos hablado de los mitos, de las leyendas, que si creemos en esto, creemos en la chasca, ya por sexto grado, no sé, quinto, sexto, eso ya era una chasca. ¿Quién era Chasca? La princesa, ¿verdad? Del agua, que se dio allá en la Barra de Santiago, y todo el proceso que nosotros vimos, que era lo cierto en esa historia, la Barra de Santiago, eso era lo cierto, lo real. Lo real era que una barca va a andar sobre el agua, pues sí, es real. Pero que sí, la princesa aparecía al pescador, eso ya es fantasía. Entonces, eso es un realismo mágico. Luego, en las alusiones y referencias a mitos y leyendas se dan todas las leyendas que podemos conocer en nuestro entorno, no solamente salvadoreñas, sino que leyendas de todas partes del mundo. Que es una leyenda, parte real y parte ficticia. Eso es un realismo mágico. La fantasía que nos da las láminas que ustedes están observando, que pueden observar en esas láminas. Es una fantasía. Se ve que andan volando. Y se ve que están en la cama, están en sus camas, en su habitación. Usted ve la muchacha, niña o lo que sea, va sobre el avión. Esa es una fantasía. ¿Existen los aviones? Sí. ¿Existen las camas? Sí. Las habitaciones. Existen también esos paisajes, porque eso depende, ¿verdad? De su perspectiva, cómo va a observar este paisaje. Supuestamente este es al verlo así es una cama, dos camas, pero ya al quedarse viendo intensamente, profundamente, como usted quiera, ya se convierte en selvas y ríos, pero es la misma fantasía. Tal vez los sueños pueden ser fantásticos. Mire, hay sueños que están dentro del realismo mágico, así como hablábamos anteriormente con la obra de la Metamorfosis, que la Metamorfosis era un sueño que tuvo Gregorio Samsa, que él se despertó convertido en un insecto. Nosotros tenemos sueños, un realismo mágico. En ocasiones nosotros somos héroes dentro del sueño. O puede ser que de ese sueño que usted tiene otro sueño, un tercer sueño. Puede ser que usted vuele, no sé si han soñado que vuelan, o que van caminando sobre un río, o que suben unas grandes montañas sin hacer ningún esfuerzo. Bueno, muchas cosas, eso es realismo mágico. Y nosotros decimos, miren, no sé por qué soñé esto, ¿verdad? Pero es la magia, ahí ya es el subconsciente y todo lo demás. Pero es siempre el realismo mágico. En la otra imagen usted ve que están levantando el agua. ¿Y cómo va a levantar el agua? Ajá, el chico está ahí levantando el agua, una parte del agua que entra a la arena de ese río. Y todo eso es una fantasía. Entonces, el realismo mágico es parte realidad y parte fantasía. Vamos a ver la número 6. En la número 6 se dice que los escenarios frecuentemente rurales, llenos de pobreza y marginalidad social, donde el pensamiento mítico y mágico es parte de la vida real. Escenarios rurales, esa pobreza, esa marginalidad de la clase social. Eso se da en todas partes de Latinoamérica y los autores se han enfocado en esa realidad
que está en Latinoamérica para formar o para ver sus obras literarias. Las obras literarias las hace el autor, las elabora, las escribe por medio de lo que él observa, por medio de lo que él vive. Todo eso es el realismo. Él ocupó esos escenarios. Escenario quiere decir lo que el autor, lo que el escritor observa para elaborar su obra, su libro. Entonces, estos autores, estos escritores observan ese gran escenario. No puede ser solo ese, son muchos, ¿verdad? Pero en eso se enfocan. Ver la pobreza, la clase social. Y si usted puede observar, nos vamos en esos lugares, en esos escenarios rurales. En los rurales las personas creen más en esa fantasía. ¿La fantasía de qué? La fantasía de que al niño le hicieron ojo y que tiene que llevarlo a la curandera. ¿Esa fantasía de qué? De que le van a hacer un mal hechizo. Eso es fantasía, ¿verdad? Que sí puede existir, el diablo existe, pero veamos esa realidad que toda Latinoamérica cree, ¿verdad? Más que todo las zonas rurales. Porque si una persona de la zona rural, y mira, hay ejemplos actuales, si una persona, una señora de una zona rural, lleva a su niño a un curandero a que le unte todos esos volados de alcohol y no sé qué más cosas le echan, ruda y todo lo demás, y luego lo lleva al médico, el médico le llama la atención porque donde tenía que ir primero es, bueno, después de Dios, ¿verdad? Primero Dios, pero tendría que ir donde el médico, no donde un curandero. Y se da más que todo en las zonas rurales. En las zonas rurales hay muchas creencias. En las zonas rurales hay tantas cosas que las personas creen. Hay cosas que puede decir que hasta puede ser ignorancia. Si nos vamos a El Salvador, en las zonas rurales, si nos vamos a los años de por 1900, 915 a 930, don, don Salarrué, el escritor Salarrué, Salvador Salarrué, él en sus cuentos de barro y en todos aquellos cuentos narra las cosas que hacía la gente del campo, la ignorancia, pero más que todo en la gente de la zona rural, como que iba a perder la honra a la Juanita allá en los cuentos de barro, como que a la pobre Pecha le van a curar de la petaca. Esa es una parte de la zona rural. Ya en la zona urbana ya son otros tipos de narración que hacen los escritores. Entonces, dice acá que donde el pensamiento mítico, las creencias, ¿verdad? Las creencias que tiene la gente y la magia es parte de la vida de todas las personas. Eso es más que todo en los escenarios rurales, porque hay personas que en su gran humildad puede ser, o ignorancia, no sé, ellos creen muchas cosas, ¿verdad? Y es parte de la vida real. ¿Por qué no van a hacer esto? No, porque ¿qué? Es malo, no lo voy a hacer. ¿O por qué? Porque me puede castigar X persona. No, ¿verdad? Porque eso entonces, o sea, la humildad que tienen esas personas y las creencias para no llevarse a una realidad como veíamos en el realismo propio, el realismo puro. Entonces los escenarios son esos, ¿verdad? Las zonas rurales más que todo, donde la gente dice que son pobres, alejados de la sociedad y el pensamiento de esa mitología es parte de la vida de ellos. Vamos a ver algunos de los autores. Bueno, hay muchos, pero vamos a ver pocos. Usted se puede meter a internet a buscar todo lo que quiera de realismo mágico, esos autores, qué es lo que dice esto y lo otro, para que usted tenga más conocimiento sobre ellos. En otros autores y otras obras del realismo mágico, tenemos a quien originó, ¿verdad? El verdadero creador del realismo mágico,
que fue el cubano Alejo Carpenter, considerado pionero del realismo. Y Alejo Carpenter es un escritor cubano, considerado pionero de la renovación de la literatura latinoamericana, tanto en el nivel lingüístico como en el temático. Se dice también que este señor llamó lo real maravilloso, ¿verdad? Que no suena real maravilloso, que nosotros con la imaginación podemos observar lo más bello, algo que sea feo, pero sí nosotros lo podemos observar muy bello. Y tenemos un ejemplo, cuando usted, no sé, observa las nubes, cuando el cielo está azul y se comienza a poner unas nubes, nosotros quizás, bueno, yo tengo eso, no sé ustedes, observamos las nubes que tienen diferentes formas, nos imaginamos cosas, o tal vez ver un objeto y decimos, no, esto parece esto y lo otro, ¿no? Entonces, esa imaginación que nosotros tenemos. Y una de las obras, tiene muchas obras, pero una de las principales de don Alejo Carpentier es Eque Yamba, donde esta obra incursiona en los valores primitivos y profundamente humanos de la población afrocubana. Quiere decir que este señor en esta obra de Eque Yamba, que Yamba escribió la realidad y la fantasía de quién, de los valores, ¿verdad? De los valores y de toda la presentación, dice lo profundo, lo humano, de los afroamericanos. Afroamericanos quiere decir, ¿verdad? Que aquella persona, y habla de una persona que se llama Menegildo fue un hombre que, un negro, dice lo narra que es un hombre negro, discriminado, ¿por qué? Por su color, por su clase y por todo lo que representa. Eso fue en el siglo, ya en el siglo XX. Y el que llama es la lucha que tiene este hombre por transformar ese aspecto físico y ese aspecto eh, que moral, se puede decir, en algo bonito, en algo novedoso. Entonces, él es el originario del realismo mágico. Pero como estamos viendo, el principal en nuestro medio, que también tenemos también a otro que se llama Juan Rulfo. Don Juan Rulfo, en sus obras, tiene muchas obras, entre ellas está El Llano en Llamas y Pedro Páramo. En El Llano en Llamas, que es otro cuento perteneciente al realismo mágico, este señor es de México. Bueno, era de México, ¿verdad? Mexicano. Y en su obra El Llano en Llamas, que pertenece también al realismo mágico, nos dice que es una obra integrada por 15 cuentos en la que refleja la realidad de la gente del campo. Es una serie de cuentos, así como cuentos de barro, que tiene muchas partes, ¿verdad? Y habla de las realidades de México, las fantasías de México, realidades y fantasías. Nosotros decimos, dicen que allá en México, para el Día de los Difuntos, le llevan comida a las tumbas ahí, a los que ya murieron, y que se las comen. O sea, esas son creencias. Y esos cuentos, esas, tal vez no es exactamente, pero relacionadas con eso, están El Llano en Llamas, representando algo real con lo irreal. Pedro Páramo es otra novela de realismo mágico. Bueno, en Pedro Páramo también, que déjenme decirles que en el realismo mágico
Hay cosas inventadas, por ejemplo, nombres inventados de lugares, porque como no son reales, algunos, otros sí. En Pedro Páramo está una ciudad inventada que se llama Comala. Comala es un lugar que don Juan Rulfo inventó para hacer su obra, donde presenta la venganza, la venganza de Pedro Páramo, pero eso ya está muerto. Usted imagínese un pueblo así desolado, imagínese, cierre sus ojos, imagínese un pueblo así con un viejo, ¿verdad? Un pueblo con casas viejas, llenas de tierra, con telarañas, un pueblo abandonado. Y bueno, imagínese que de repente va caminando usted solito en una de las calles y comienza a sonar una puerta. Comúnmente nosotros decimos chillar, chillar una puerta. Y comienza a salir un fantasma. Y ese fantasma es de quién? De Miguel Páramo, sobrino de Pedro Páramo, que lo anda buscando, ¿verdad? Para cobrar venganza. Bueno, entonces esas son fantasías y son realidades. Está también, bueno, las obras de estos señores. Vamos a ver también el de Gabriel García Márquez. El Gabriel García Márquez, su obra principal es Cien años de soledad. 100 años de soledad, donde me van a leer también el resumen, aunque sea, no porque sería bueno que leyeran la obra entera, porque de ahí les voy a hacer un laboratorio. Segundo, bueno, 100 años de soledad habla de una ciudad inventada, de Sudamérica, por supuesto, ¿verdad? De Colombia, porque utiliza un escenario del campo, las selvas y todo. Imagínese usted una selva bien espesa, bien oscura, donde no hay nada. Y de repente aparece una ciudad y que a la cual le puso Macondo, y luego aparecen los personajes, imagínense que van en carruaje, llegan unos gitanos y ahí comienza la obra. Parte reales y parte magia. Construyen una fábrica de hielo. Está ahí también la comercialización de plátanos, está la platanera, está Arcadio Buendía, que tiene 17 hijos con 17 mujeres, una obra muy bonita perteneciente a la principal del realismo mágico, y que por último se casa con su prima. Bueno, ahí hay muertos, esos muertos reviven, andan en las casas ambulando, dejando la intranquilidad de las personas, y al final se casan los primos, y esto que ya estaba predicho, aparece un diluvio también ahí, pero el autor se va del pasado al presente, del presente al futuro, y está jugando con ese tiempo cronológico. Eso es lo que se da en las obras del realismo mágico. Ustedes lo pueden ver en las características que estudiamos anteriormente. Al final, cuando se casan estos dos personajes, son primos y tienen un niño con colita de cerdo, por ser primos. Tienen ese niño y muere. Esta obra también se compara con el Popol Vuh y se compara con la Biblia, porque tiene muchos pasajes relacionados con ellos. Porque don García Márquez nos dice que esta obra ha sido calificada, nos dijo, ¿verdad?, como una epopeya americana, que en ella hay alusiones a las diferentes etapas de la historia de los países de América Hispana. El descubrimiento, la fundación de las nuevas naciones, las guerras civiles, porque se dan también, la intervención imperialista de los Estados Unidos a través de la compañía bananera y los malos gobiernos que siempre han existido en Latinoamérica. Entonces, basándose en esa realidad de todo lo que les he mencionado,
metió fantasía para elaborar su obra Cien años de soledad. Este relato también donde nos presentan hechos extraordinarios como parte de la realidad cotidiana. Don García Márquez profundiza estos problemas sociales. Podemos hacer un paréntesis, entre ellos está la soledad, la violencia, las guerras, el imperialismo, las matanzas, los robos de tierra y la opresión de los pobres, que siempre se da en Latinoamérica, ¿verdad? Todos los países se dan estos aspectos que García Márquez nos muestra en su obra Cien años de soledad. También están los conflictos individuales. ¿Cuáles son esos conflictos individuales? La soledad es un conflicto. Personas que dicen, ay, que yo me siento solo. Ay, tengo depre, dicen en la actualidad, ¿verdad? No dicen depresión, sino que tengo depre. Yo me quiero morir. Yo quiero hacer esto. Yo me voy a cortar las venas. Yo voy a hacer muchas cosas. Esas cosas las presenta ahí don García Márquez. Ese es un conflicto individual. La frustración, el sufrimiento es otra. La frustración. Ay, no. Se puede decir que estoy frustrado ya por algo, un problema. No, ¿verdad? No hay que frustrarnos, hay que seguir adelante. El sufrimiento, ay, no, yo mucho sufro, mucho trabajo, mucho me desvelo, mucho estudio, mucho eso, no, ¿verdad? Esos son problemas individuales que nosotros como seres humanos tenemos que salir adelante. Si yo tengo un problema, voy a tratar de superarlo, no pensar mucho en eso. Yo tengo un problema X, cualquiera. Ah, pero no me voy a deprimir. ¿No? Sabemos que primeramente nosotros tenemos que agarrarnos, estar sujetos de las manos de Dios y luego pedirle fuerza, esa fortaleza que Él nos da para seguir adelante y así evadir un poco nuestros problemas, esos sufrimientos individuales, la soledad, ay, yo me siento solito, ay, es el otro, eso es lo que pasa lamentando el ser humano en Latinoamérica. Está la otra que es la hojarasca. En la hojarasca también don Gabriel García Márquez nos presenta esta obra muy bonita, donde esos personajes de la hojarasca luchan, ¿verdad? Luchan también por sobresalir de todos esos problemas que les envuelven. El coronel no tiene quien le escriba. El coronel no tiene quien le escriba. Otra obra principal de García Márquez, aunque no pertenece también al realismo mágico, pero sí tiene mucho que ver con, con todos estos problemas que les he hablado. Porque el coronel, tal vez alguien la leyó ya, una obra muy bonita, donde dice que el coronel se sentía solito. Él vivía en un cuartito. Él solo tenía una taza toda pelada, de unas que son de, sí, parece, una taza toda pelada. Ahí tomaba café todos los días. Él ya estaba jubilado. El coronel vivía el solito, no tenía quien lo cuidara. Pasaba de lo triste, con ganas de morirse, porque nunca le llegaba una carta. ¿Y que esperaba en esa carta? Esperaba que le llegara su pensión y nunca le llegó. La hojarasca, como les decía también, fue un inicio que tuvo Gabriel García Márquez para dar, dar por qué, valga la redundancia, iniciar su obra Cien años de soledad, porque también él ya comenzó a formar ahí la ciudad de Macondo con la hojarasca. Luego Los funerales de Mamá Grande, otra obra donde una mujer se muere al fin de tanto aire que tiene, ¿verdad? Y solo es fraudulento, ella mucho menos se tira, bueno, al grado que llega a morir. Pero sería bueno que ustedes leyeran cada uno de estas obras. Veamos otra de las obras principales, como es la de Laura Esquivel, como agua para chocolate, una obra muy bonita. Lean, busquen en internet, leanle algo.
habla mucho de esa magia, de esa realidad, y cumple con las características del realismo mágico, y tanto del realismo también. Y se dice que en Latinoamérica tenemos muchas creencias, que esta señora en esta obra, como agua para el chocolate, nos presenta una realidad. Tanto así que esa realidad, alguna gente tiene creencias. En esta obra, los personajes principales se enamoran y no pueden contraer su amor porque la mamá de la personaje principal no quiere que se case porque dice que la tiene que cuidar hasta que se muera. Ella se enamora de un chico. La mamá lo que hace es casarla con otra de sus hijas porque tiene 4 hijas y la tiene como que sirvienta. Bueno, como para el chocolate, como cumple características del realismo mágico, ella cuando la hermana se casa dice a moler todo lo que va a preparar para el casamiento en cuanto a la comida, a lo que van a degustar, y comienza a llorar. Esas lágrimas le caen en la comida y cuando ya es la hora del casamiento y se comen todo eso, comienzan todos a llorar. Y también muestra las codornices con unas rosas que despierta el apetito sexual, cosas que son del realismo mágico, creencias. Otra que luchan, otra característica es que luchan porque andan conquistando, ¿verdad?, parcelas, porciones de tierra allá en México después de la Revolución Mexicana. Es una obra muy bonita que es hecha película también, vean, para que convenzan sobre el realismo mágico. Esta otra que es de Isabel Allende. La obra se llama La Casa de los Espíritus, es una obra también hecha película. En esta obra de La Casa de los Espíritus, esta la van a ver, la observan, porque aquí tienen una actividad y no se las cuento porque ustedes la van a ver, pero sí tiene muchas cosas mágicas, ¿verdad? Tanto así que los muertos hablan con los vivos y hablan entre muertos. Está un trasloque es una figura literaria donde pasa del presente al pasado, al futuro y así, depende, ¿verdad?, de cómo se lo esté narrando el escritor. La Casa de los Espíritus, una obra muy bonita, donde también hay revolución. Acuérdense que el realismo latinoamericano, lo principal es la revolución. También están esas dolamas, esas dolencias que puede tener el personaje. Entre ellos están, les decimos nosotros, conflictos. Los conflictos sociales que se dan en Latinoamérica, por ejemplo, pueden ser las drogas, el alcoholismo, la prostitución y todo eso se da ahí en esa obra. Están también los conflictos individuales que se dan dentro de esa obra. ¿Cuáles son? La tristeza, la depresión, todo eso, todas esas cosas que son características del realismo mágico se dan en esta obra, esa película. Esta la van a ver, ustedes la ven y sacan lo que yo les voy a pedir, porque sí es una obra muy bonita, una novela muy bonita perteneciente al realismo mágico. En sí, en conclusión, el realismo mágico es parte ficción y parte realidad. Siempre en Latinoamérica. En Latinoamérica, porque los países europeos no creen en tanta cosa de esa. Aún ni Norteamérica no cree en tantas cosas que creemos aquí en Centroamérica. En el realismo mágico están muchos escritores, pero vamos a ver solamente esto. Usted puede investigar, puede indagar también más sobre este realismo mágico en internet, en algún libro que usted tenga, puede buscarlo, puede buscar qué significa el realismo mágico. Sabemos que es realidad y fantasía. Y esa realidad y esa fantasía no solamente la encontramos en la literatura, están las películas también.
Miren las películas nuevas, películas antiguas, medio nuevas. Por ejemplo, está la película de Alicia. Alicia, una fantasía, mucha fantasía tiene esa. Son películas, y son del realismo mágico. Está aquella que también la de la fábrica de chocolate, realismo mágico, ¿no? Y así muchas cosas, muchas películas que ustedes observan y dicen, bueno, pero eso cómo va a ser así, ¿verdad? Porque es del realismo mágico. Aún estas nuevas realismo mágico, las de Frozen, mire cómo va a caminar en el mar, entra la parte de la fantasía ahí, ¿verdad? Tal vez ahí, como es una caricatura, nosotros vemos el escenario así bien bonito, paisajes y todo, pero la fantasía, ¿verdad? Cuando ella camina en el agua, cuando Elsa camina en el agua, que se basa en su pony, que vuela y que hace muchas cosas, es del realismo mágico. Entonces, el realismo mágico, también los personajes son inventados o pueden ser reales y la historia puede ser mezclada esa fantasía con esa realidad que usted vive, que todos vivimos y que en Latinoamérica siempre va a estar presente esa realidad y esa magia que nosotros la creemos. Bueno, eso es el tema del realismo mágico. Usted puede indagar más, buscando en internet o en otro libro para que se llene más, ¿verdad? Para que se llene más de este conocimiento. En las indicaciones dice que ilustre la unidad 5, copiar el objetivo y los indicadores de logro en su cuaderno. Luego, las actividades evaluables. Por favor, hagan las actividades. En este periodo solo les voy a dejar esta actividad y otra actividad, dos actividades, la, la tarea de la integradora y los dos exámenes. Así que procuren hacer estas dos actividades. Bueno, estas dos es una sola, después les dejo la otra. Dice que la número 1, ver la obra literaria, o sea, la película de la Casa de los Espíritus. Les enviaré un cuestionario sobre la película y el link, o el enlace, como usted quiera. Ahí les enviaré para que usted pueda observarla y conteste lo que yo le voy a pedir. Luego, la segunda tarea es leer el cuento del Llano en Llamas, de Juan Rulfo. Ese está en su libro de trabajo. Luego, conteste el cuestionario que se encuentra al final de la narración, en las páginas de la 143 a la 148. Y dice contestar en el cuaderno. Escriba el tema. Si usted va a escribir el llame, me coloca el llame en llama. Y luego comienza a desarrollar pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Son 11 preguntas. También me va a identificar ahí con su nombre y apellido. Como el nombre lo tiene solo en la portada del cuaderno, siempre al final de cada actividad me van a copiar sus dos nombres y sus dos apellidos, la sección, la especialidad a la cual pertenece. ¿Y cuál es la fecha de entrega? Tienen desde el día que les llegue esta clase para entregarla hasta el 29 de julio. Les digo que solo son dos actividades. Esta es una y luego les dejo la otra. Por eso, tienen hasta el 29, todos estos días para hacerla a ustedes despacio, ¿verdad? Despacio, y usted no se sature de muchas tareas. En la fecha, la última para que usted le entregue va a ser el 29 de julio, ese día. Después no ande llorando, preguntando, ¿no? Solamente usted comience a hacerla tranquilamente, en ratos libres. Yo sé que tiene un trabajo, pero igual todos estamos saturados. Comience a hacerla, identifíquela, hágala usted, que no de la pase su compañero, porque hay unas que hasta los mismos errores de ortografía tienen, ¿verdad? Entonces hágala usted solito y luego la envía siempre a la plataforma. Yo les voy a poner allí cuando la van a enviar. Voy a activar eso para que usted comience a enviarla. En
esa fecha y vale el 20%, la otra va a valer el 15%, del segundo 35%. El primero ya sabemos que es la integradora. Luego, después que usted haga todas sus tareas, qué bien, ¿va? La envía y todo paz y gloria, ¿verdad? No estar ahí a fin del periodo afligido, sino que van a tener tiempo. En las otras clases, siempre van a tener clases, ¿verdad? Las clases que yo les estoy subiendo van a tener tal vez un ejercicio, les voy a poner un ejercicio más si es de gramática. Usted lo va a hacer, pero ese no me lo va a enviar. Ese no me lo va a enviar, usted lo va a hacer para repasar, para el examen. Para que en el examen le salga lo que usted va a estudiar en las próximas clases. Cuando sea la otra evaluada, yo les digo cuál va a ser. Así que esta es mi clase. Espero que les haya gustado, que hayan entendido un poco del realismo mágico y espero que Dios me los bendiga, me los guarde, ¿verdad? Cuídense, no salga mucho. En la parte, acá dice que la evaluación de la obra La Casa de los Espíritus, la película que ustedes van a ver, solamente tienen dos preguntas. Que dice, expliquen las tendencias narrativas que se dan en la obra. Como novela fantástica, usted me va a escribir ahí, como novela fantástica es cuando esto, lo otro, y lo otro, y lo otro, para lo que usted observe. Como novela política, es cuando el senador quiere ser esto, lo otro, y lo otro, lo que usted observe. La histórica, ¿qué historia tiene esa obra, verdad? Usted cuando comienza a verla va a notar, ahí dice, y como novela psicológica, ¿cuál es la psicosis que deja? Cuando la observe va a ver todos estos 4 aspectos de novela. Novela que pertenece al realismo mágico. Y también en la número 2 dice que la característica número 2, disolución de la frontera entre vivos y muertos. Los difuntos siguen teniendo presencia fantasmal o incluso real. Me voy a escribir mínimo 4 letras de cada uno. 4 de la disolución de la frontera. O sea que usted me va a escribir, me va a describir la presencia que tiene o el contacto, el momento en que uno de los muertos tiene contacto, que están platicando, no sé qué más. Bueno, usted va a observar qué es lo que tiene con el que está vivo. Me pone el nombre, cuando la fulanita esta se puso a platicar con esto y le dice al otro. Eso es lo que usted me va a escribir en esta hora, mínimo 4 líneas. Y esa es la tarea para ese día. Espero que estén bien, que trabajen y que se cuiden. Cuiden a su papá, a su mamá y que Dios los proteja, ¿verdad? Porque espero que no anden saliendo mucho.